Jake Morrison subió arrastrándose los 3 tramos de escaleras hasta su apartamento. Cada paso le enviaba un dolor agudo a través de su rodilla herida. Otro turno de 12 horas en el almacén finalmente había terminado, y todo lo que quería era desplomarse en su desgastado sofá y olvidarse de que el mundo existía por unas horas. El ascensor de su edificio estaba averiado desde hacía 2 meses. Pero al propietario no le importó lo suficiente como para arreglarlo. Jake había dejado de quejarse hacía semanas. A los 28 años, Jake se sentía como si tuviera 50. La guerra le había hecho eso. 3 giras al exterior lo habían dejado con una rodilla que no se doblaba bien, cicatrices que le dolían cuando llovía y pesadillas que lo despertaban gritando casi todas las noches. El ejército le había agradecido su servicio con una baja médica y un cheque por discapacidad que apenas cubría el alquiler. El trabajo en el almacén le pagaba el salario mínimo y lo trataban como si fuera desechable, lo cual él suponía que era. Su apartamento estaba exactamente tan deprimente como lo había dejado esa mañana. Un estudio demasiado pequeño, demasiado caluroso en verano y demasiado frío en invierno. La pintura se estaba desprendiendo de las paredes. El refrigerador hacía un ruido chirriante que no cesaba, pero era suyo y era todo lo que podía permitirse. Jake arrojó las llaves sobre el mostrador y cojeó hacia el sofá, pensando ya en qué cena congelada calentaría en el microondas. Fue entonces cuando el aire en el centro de su sala de estar comenzó a brillar. Jake se congeló por un segundo. Pensó que su medicación finalmente estaba afectando su cabeza. Los médicos le habían advertido sobre los posibles efectos secundarios, pero el brillo se hizo más fuerte, más brillante, hasta que pareció como si alguien hubiera hecho un agujero en la realidad misma. Una luz azul brotó de ella, arremolinándose y crepitando con una energía que hizo que se le erizaran los pelos de los brazos. Sus instintos de supervivencia se activaron. Jake agarró el bate de béisbol que guardaba junto a la puerta y se apoyó contra la pared, con el corazón martilleándole en el pecho. Esto no era real. Esto no podría ser real. Estaba teniendo algún tipo de episodio, un colapso, algo que su cerebro estaba haciendo porque estaba demasiado cansado y demasiado roto. Pero entonces, una figura apareció a través de la luz, y Jake supo que era absolutamente aterradoramente real. El ser era alto y elegante de una manera que hizo que Jake se sintiera como si estuviera mirando una obra de arte que había cobrado vida. Su piel parecía cambiar de color, pasando del plateado al azul pálido como el agua que refleja la luz de la luna. Llevaba túnicas que se movían incluso cuando no había viento, y sus ojos eran de un negro sólido como piedras pulidas. Hermoso y completamente extraterrestre. El bate de béisbol de Jake cayó al suelo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El extraterrestre hablaba un inglés imperfecto y sin ningún acento, lo que de alguna manera hacía que todo fuera aún más extraño. Jacob Morrison, por favor no te alarmes. Soy el embajador Telvin del Cuerpo Diplomático de Corea. Vengo con un mensaje del príncipe Valerian, gobernante del Imperio Coreano. Jake logró emitir un sonido que estaba entre una risa y un gemido. Estoy perdiendo la cabeza. Realmente estoy perdiendo la cabeza. El embajador inclinó la cabeza, estudiándolo con esos inquietantes ojos negros. No estás viviendo un episodio psicológico, Jacob Morrison. Esto es muy real. Hace 4 años usted participó en una operación militar conjunta en la estación Kepler. ¿Te acuerdas? Fragmentos de memoria golpean a Jake como golpes físicos. El caos, la alarma gritando, la estación perdiendo oxígeno, un soldado alienígena en el pasillo, asfixiándose, con su aparato respiratorio destrozado. Jake renunció a su propia máscara y la colocó sobre el rostro del alienígena incluso cuando sus propios pulmones comenzaron a arder. Luego nada más que oscuridad y despertar días después en una enfermería, confundido y solo. El extraterrestre, susurró Jake. ¿Lo logró? El príncipe Valerian sobrevivió gracias a tus acciones. Le diste tu aparato de respiración y casi mueres tú también. El príncipe nunca ha olvidado esta deuda.
Él ascenderá al trono en 3 días, y antes de hacerlo, desea honrar lo que hiciste por él. Jake intentó procesar esto. Había salvado a un príncipe alienígena, un verdadero príncipe de otro planeta. Y ahora, 4 años después, el príncipe estaba enviando embajadores a través de portales en su destartalado apartamento. Su cerebro no lograba entenderlo bien. Eso es genial, dijo Jake lentamente. Genial. Me alegra que esté bien. Pero no hacía falta que vinieras hasta aquí solo para dar las gracias. El embajador Telvin hizo un gesto y 2 figuras más emergieron del portal. Estaban luchando con algo grande, algo restringido por bandas de energía brillante que zumbaban y crepitaban. Jake se presionó más fuerte contra la pared. Entonces vio lo que sostenían y se quedó sin respiración por completo. La criatura era enorme, fácilmente del tamaño de un caballo pequeño, pero se movía como un lobo. 6 patas en lugar de 4, cada una terminada en patas que parecían lo suficientemente poderosas como para aplastar piedras. Pero fue el color lo que hizo que Jake se quedara mirando. El pelaje de la criatura era de un blanco puro, no del blanco sucio de la nieve, sino de un alabastro casi brillante que parecía captar y retener la luz. Sus ojos eran la parte más extraña, cambiando del violeta al dorado y viceversa, como los colores del atardecer atrapados en el vidrio. Fue la cosa más hermosa y aterradora que Jake había visto jamás. Las ataduras brillantes se disolvieron y la criatura se sentó en la pequeña sala de estar de Jake, haciendo que el espacio pareciera increíblemente pequeño. Se movió con cuidadosa precisión como si fuera muy consciente de cuánto espacio ocupaba y estuviera tratando de no romper nada. Jake se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. El embajador Telvin hizo un gesto hacia la criatura con algo que podría haber sido respeto o lástima. Esta es Pata Blanca. Es una bestia guardiana del mundo natal del príncipe, procedente de linajes que se remontan a miles de años. Su especie fue creada para proteger a la realeza, entrenada desde su nacimiento en combate y estrategia. Pero Pata Blanca nació con una anomalía genética, su albinismo. Jake miró el pelaje blanco, confundido. ¿Qué hay de malo en eso? En nuestro mundo, el albinismo en las bestias guardianas se considera una maldición de los dioses, un signo de impureza y mala fortuna. La propia gente de Pata Blanca lo rechazó. La corte del príncipe se negó a aceptarlo como regalo. Ni siquiera los santuarios de cría lo aceptaron. No tiene a dónde ir. La criatura, Pata Blanca, permaneció sentada perfectamente quieta. Sus ojos violetas estaban fijos en Jake. Y había algo en esa mirada. Algo que parecía casi esperanza mezclada con resignación, como si hubiera pasado por ese rechazo tantas veces que no esperaba nada más. El embajador Telvin le entregó a Jake un pequeño dispositivo que parecía una tableta hecha de luz. El príncipe sabe lo que significa ser abandonado, Jacob Morrison. Él cree que tú también lo entiendes. Witepou ahora está bajo tu tutela. Toda la documentación y las instrucciones de cuidado están aquí. El príncipe confía en que lo trataréis con más dignidad que la que ha demostrado nuestro pueblo. Espera, dijo Jake mientras el pánico crecía en su pecho. No puedo hacerme cargo de algo así. No tengo espacio. Apenas puedo alimentarme. No sé nada sobre animales extraterrestres. No es un animal, dijo el embajador, y había algo cortante en su voz. Él es una bestia guardiana. Hay una diferencia. Antes de que Jake pudiera discutir, antes de que pudiera explicar todas las razones por las que esto era imposible, el portal comenzó a cerrarse. El embajador Telvin hizo una ligera reverencia, un gesto que parecía formal y definitivo. El príncipe cree que ambos merecen una segunda oportunidad. No lo desperdicies. El portal se cerró de golpe con un sonido como el de un trueno, y de repente, Jake se encontró solo en su apartamento con un lobo alienígena de 6 patas del tamaño de un coche compacto. El silencio que siguió fue tan completo que Jake podía oír los latidos de su propio corazón latiendo en sus oídos. Se miraron fijamente el uno al otro. Jake se presionó contra la pared.
Pata Blanca sentada en el medio de la habitación, ocupando la mayor parte del espacio disponible. Ninguno se movió. Entonces Pata Blanca habló y el mundo de Jake se inclinó hacia un lado. «Buenas noches», dijo la criatura con una voz profunda y de alguna manera refinada, con una gramática mejor que la de la mayoría de las personas que Jake conocía. «Le pido disculpas por la intrusión en su domicilio. Entiendo que esta situación es muy irregular y probablemente le cause mucho miedo». Jake se deslizó por la pared hasta que quedó sentado en el suelo, olvidándose de su mala rodilla. Se quedó mirando al lobo que acababa de hablarle en perfecto inglés. «¿Puedes hablar?» «De hecho, puedo. He pasado mucho tiempo estudiando su idioma y cultura. Encuentro la literatura sobre la Tierra bastante fascinante, particularmente sus escritores de ficción. Actualmente estoy trabajando en su género de ciencia ficción, lo cual me resulta un tanto divertido dadas mis circunstancias actuales. ¿Lees libros?» «Durante 20 años tuve muy poco más que hacer. Cuando uno está encerrado y considerado maldito, los libros se vuelven bastante esenciales para mantener la cordura». Había algo amargo en el tono de Pata Blanca, algo que hablaba de largos años y profunda soledad. Jake empezó a reír. No pudo evitarlo. El sonido salió medio histérico, el tipo de risa que sucede cuando tu cerebro simplemente se da por vencido tratando de darle sentido a las cosas. Se rió hasta que las lágrimas corrieron por su rostro, hasta que le dolió el estómago, hasta que lo absurdo de todo aquello se volvió casi manejable. El lobo extraterrestre que habla en su apartamento y lee ciencia ficción. Cuando finalmente se detuvo, Pata Blanca lo observaba con esos ojos violetas cambiantes y la cabeza ligeramente inclinada. «¿Estás bien?» «No», dijo Jake honestamente. «Realmente no lo soy. Esto es una locura. Completamente loco. No puedo estar en desacuerdo con esa evaluación». Se sentaron en silencio por un momento. Jake estudió a la criatura. Realmente la miró. Debajo del enorme tamaño y los rasgos alienígenas, había algo familiar en la postura de Witepav. La forma en que se comportaba con cuidado como si tratara de ocupar menos espacio, la cautela en sus ojos, la expectativa de rechazo, Jake conocía ese sentimiento. Lo había visto en su propio espejo cada mañana desde que regresó a casa de la guerra. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», Jake preguntó finalmente. «Supongo que depende de ti. Podrías contactar a las autoridades y hacer que me expulsen. No te culparía. Esta es tu casa y soy una intrusión indeseada». «¿Y a dónde te llevarían?». Las orejas de Pata Blanca se aplastaron ligeramente contra su cabeza. «A ningún sitio bueno. Pero eso no te incumbe. No pediste esta carga». Jake lo pensó. Pensó en su apartamento vacío, su trabajo sin futuro, su vida que parecía no llevar a ninguna parte. Pensó en ser el tipo que nadie quería cerca, el veterano destrozado que la gente cruzaba la calle para evitar. Sabía exactamente lo que se sentía ser la carga que nadie pedía. «¿Qué lado de la habitación quieres?», preguntó Jake. Pata Blanca adelantó las orejas con sorpresa. «¿Me permites quedarme? ¿Tengo otra opción? Podrías negarte». «Sí, pero no lo haré». Jake se puso de pie, haciendo una mueca al ver que su rodilla protestaba. «He sido el tipo que nadie quería. No le voy a hacer eso a nadie. Aunque ese alguien sea un lobo gigante parlante del espacio exterior». Por primera vez desde... Al llegar, la postura rígida de Pata Blanca se relajó un poco. «Gracias, Jacob Morrison. No tienes idea de lo que eso significa para mí. Llámame Jake y tenemos que arreglar cómo dormir porque no hay manera de que quepa en mi sofá». La primera mañana después de la llegada de Pata Blanca, Jake se despertó convencido de que todo había sido un sueño febril. Tal vez se había quedado dormido en el sofá e imaginó el portal, el embajador, el lobo gigante parlante. Tendría más sentido que lo que recordaba. Entonces abrió los ojos y vio una Pata Blanca acurrucada en un rincón de la habitación. Su pelaje blanco prácticamente brillaba con la luz del amanecer.
Las 6 patas del lobo estaban dobladas debajo de él de una manera que debería haber parecido extraña, pero de alguna manera no lo era. Tenía los ojos cerrados, su respiración lenta y constante. Por un momento, Jake se quedó mirando, su cerebro todavía tratando de adaptarse a su nueva realidad. Esta era su vida ahora. Vivía con un lobo alienígena que hablaba mejor inglés que la mayoría de la gente y leía literatura clásica por diversión. El estómago de Jake rugió, recordándole que se había saltado la cena la noche anterior. Noche en medio del caos. Se levantó en silencio y se dirigió a la cocina, intentando no despertar a Pata Blanca. Abrió el refrigerador y se quedó mirando el deprimente contenido. 2 cenas congeladas, medio cartón de leche probablemente caducado y restos de comida para llevar de la que ya no se fiaba. Buenos días. La voz grave de Pata Blanca llegó desde atrás, haciendo que Jake se sobresaltara y casi dejara caer el cartón de leche. Buenos días, consiguió decir Jake, con el corazón aún acelerado. ¿Tienes hambre? Agradezco la oferta, pero debería explicarte mis necesidades dietéticas antes de que intentes darme comida humana. Jake cerró el refrigerador y se dio la vuelta. Pata Blanca se había sentado cerca de la ventana, donde el sol de la mañana iluminaba su pelaje blanco y le daba un aspecto casi etéreo. Bueno, ¿y tú qué comes? Pata Blanca echó las orejas ligeramente hacia atrás, un gesto que Jake empezaba a reconocer como vergüenza. Es algo complicado. Las bestias guardianas necesitan un compuesto mineral específico que se encuentra en el suelo de nuestro mundo natal. Es de naturaleza cristalina y necesita ser procesado para obtener un suplemento. El embajador debería haber incluido información al respecto. Jake agarró la tableta luminosa que le había dado el embajador y empezó a hojearla. Se le encogió el estómago al encontrar la sección de dietas. Los suplementos que necesitaba Pata Blanca costaban $400 a la semana. El presupuesto mensual de comida de Jake era de unos $150. Esto no puede ser, murmuró Jake, volviendo a leer los números. Lo siento, dijo Pata Blanca en voz baja. Yo no elegí estos requisitos. Si no puedes pagarlos, lo entiendo. Deberías contactar con las autoridades. Deja de decir eso, espetó Jake, y de inmediato se sintió mal por su tono. Lo siento, no estoy enfadado contigo. Solo intento averiguarlo. Pasó el resto de la mañana haciendo llamadas. Los canales oficiales eran inútiles. Nadie quería ayudar con las necesidades dietéticas de una criatura alienígena no registrada. Finalmente, por una corazonada, Jake llamó a un viejo compañero del ejército que había mencionado algo sobre productos alienígenas del mercado negro en la ciudad. Así fue como acabó en una tienda de un sótano del barrio chino esa tarde, frente a una mujer llamada Rita, que lo miró de arriba abajo como si estuviera calculando sus ganancias. Bestia guardiana, dijo Rita, sin siquiera mirar a Pata Blanca, quien tuvo que agacharse para pasar por la puerta. Variante albina. Ya sabes lo raros que son. No está en venta, dijo Jake rotundamente. Rita se rió, mostrando un diente de oro que brillaba en la tenue luz. Tranquilo, muchacho soldado. Yo no trato con personas. Mal karma y peor negocio. Pero esos suplementos que necesitas te van a costar. Negociaron durante 1 hora. Rita quería dinero que Jake no tenía. Finalmente llegaron a un acuerdo. Jake proporcionaría seguridad a su tienda 2 noches a la semana y Rita les daría los suplementos al costo. No fue lo ideal, pero los mantuvo vivos a ambos. El segundo problema apareció 3 días después cuando la señora Patterson del apartamento 3B comenzó a golpear la puerta de Jake a las 2 de la mañana. ¿Qué es ese ruido? Ella gritó cuando Jake abrió la puerta con los ojos nublados y confundido. Suena como demonios. Voy a llamar a la policía. Jake no tenía idea de que estaba hablando hasta que regresó adentro y encontró a Pata Blanca en la esquina haciendo un sonido melódico bajo que subía y bajaba en patrones que eran casi como cantar. Era hermoso y definitivamente no inglés. ¿Qué estás haciendo? Jake preguntó.
La Pata Blanca se detuvo inmediatamente y aplanó las orejas. Pido disculpas. No quise molestar a nadie. Estaba recitando poesía en mi lengua materna. Me ayuda cuando no puedo dormir. ¿Tienes problemas para dormir? Pasé 20 años en aislamiento, Jake. El silencio en la noche es difícil. La poesía me ayuda a recordar que todavía existo. Jake entendió eso más de lo que quería admitir. ¿Cuántas noches había permanecido despierto? La sensación silenciosa como si lo fuera a tragar por completo. ¿Podrías hacerlo más silencioso? Los vecinos están enloqueciendo. Por supuesto. Una vez más me disculpo. El propietario apareció a la mañana siguiente con la cara roja y enojado. El señor Kowalski echó un vistazo a Whitepub y comenzó a gritar sobre violaciones y desalojos y a llamar al control de animales. Jake lo interrumpió poniéndole en las manos la documentación falsificada que Rita le había proporcionado. Animal de servicio para mi trastorno de estrés postraumático. Todo es legal y está cubierto por la ley de estadounidenses con discapacidades. Eso no es un perro. La ley no especifica especies, señor. ¿Quieres discutir con las regulaciones federales sobre discapacidad? Semi-invitado. Pero debo advertirle que la discriminación contra los animales de servicio puede dar lugar a demandas bastante graves. La cara del señor Kowalski cambió de color antes de marcharse finalmente, furioso, murmurando algo sobre aumentar el alquiler. Jake cerró la puerta y se apoyó en ella, exhausto. Te estoy causando muchos problemas, dijo Pata Blanca suavemente. Sí, bueno, ponte en fila. Últimamente mi vida es un caos. A pesar del caos, Jake empezó a notar cosas. Cosas buenas. Pata Blanca se movía por el apartamento con una gracia increíble. Sus 6 patas le permiten moverse por espacios reducidos sin tirar nada. Él era naturalmente tranquilo y sus pasos no hacían ningún ruido. Y sus sentidos eran extraordinarios. Una noche, Jake estaba cocinando la cena cuando de repente Pata Blanca levantó la cabeza. Su propietario está subiendo las escaleras. Él tiene otra persona con él. Están discutiendo los procedimientos de inspección. ¿Cómo lo sabes? Puedo escuchar su conversación. Están 3 pisos más abajo. Efectivamente, 2 minutos después, el señor Kowalski llamó a la puerta con un inspector de construcción. Jake tuvo el tiempo justo para ocultar los aspectos obviamente más extraños de su situación de vida. El inspector no encontró nada malo, pero el corazón de Jake no dejó de latir con fuerza hasta que se fueron. La mayor sorpresa llegó después de 2 semanas. Jake tuvo otra pesadilla, la habitual sobre la explosión que había destrozado su unidad. Se despertó jadeando, con el corazón latiéndole con fuerza y el sudor empapando su camisa. Estaba buscando su teléfono para llamar a la línea de crisis del VA cuando se dio cuenta de que Whitepub estaba sentado junto a su cama, esos ojos violetas mirándolo con preocupación. «Estabas llorando mientras dormías», dijo Pata Blanca en voz baja. «Sí, lo siento si te desperté». «No lo hiciste. Ya estaba despierto». El lobo se acomodó en el suelo junto a la cama de Jake. Su enorme presencia de alguna manera resultaba reconfortante en lugar de amenazante. «Yo también tengo pesadillas. Imagino que el contenido será diferente, pero la misma sensación. El miedo que no te deja descansar». «¿Sobre qué tienes pesadillas?» «Estando de nuevo en la jaula. Que me digan que no valgo nada, que estoy maldito y que estoy equivocado. Ser invisible mientras la gente discute mi destino como si no estuviera allí». La voz de Pata Blanca era directa, pero Jake escuchó el dolor que se escondía debajo. «Las pesadillas donde grito y nadie me escucha son las peores». Se sentaron juntos en la oscuridad. 2 almas rotas que se encontraron por accidente. La respiración de Jake volvió lentamente a la normalidad. El pánico que habitualmente lo mantenía despierto durante horas comenzó a desvanecerse. «Gracias», dijo Jake. «¿Por qué? Por estar aquí, por comprenderme. Me diste un hogar cuando nadie más lo hizo. Es lo mínimo que puedo hacer». Después de esa noche,
Las pesadillas no cesaron, pero se volvieron más manejables. Pata Blanca se posicionaría cerca de la cama de Jake. Su respiración tranquila era un recordatorio de que Jake no estaba solo. A veces hablaban hasta el amanecer, compartiendo historias sobre sus diferentes mundos y sus experiencias similares de rechazo. Jake se enteró de que Witepav había nacido en uno de los linajes guardianes más prestigiosos de su planeta. Debería haber sido celebrado, entrenado y vinculado con la realeza. En cambio, su pelaje blanco lo convirtió en un paria desde su nacimiento. Los otros guardianes no quisieron entrenar con él. La familia real lo mantuvo con vida solo porque el príncipe Valeran insistió, pero lo ocultaron como un secreto vergonzoso. Me obsesioné con aprender, explicó Witepav una noche. Si no podía ser valioso por lo que nací para ser, tal vez podría ser valioso por lo que sabía. Estudié todo lo que pude acceder. Idiomas, filosofía, literatura, historia. Memoricé libros enteros. Me dio un propósito cuando me quitaron todo lo demás. Por eso hablas como si te hubieras tragado un diccionario, dijo Jake, sin mala intención. Supongo que la educación formal tiene sus inconvenientes en la conversación informal. No, en realidad es bastante genial. Me hace sentir como si estuviera viviendo con un profesor que resulta ser un lobo gigante. Las orejas de Pata Blanca se animaron y Jake se dio cuenta de que podría haber sido la primera vez que alguien decía que algo sobre él era genial. Cuando llegó la tercera semana, Jake tuvo que admitir que las cosas estaban funcionando. No fue fácil y definitivamente no era normal, pero lo estaban descubriendo. Witepav ayudó en el apartamento. Su inteligencia lo convirtió en un compañero de habitación sorprendentemente bueno. Aprendió el horario de Jake y tendría café listo por la mañana. Organizó el caos del papeleo de Jake. De alguna manera, sus cuidadosas patas lograron clasificar los documentos mejor que Jake. Lo más importante es que Jake ya no se sentía solo. Por primera vez desde que regresó de la guerra, su apartamento se sentía como algo más que un lugar para dormir. Me sentí como en casa. Pero las casas cuestan dinero, y el dinero era algo que a Jake se le estaba acabando rápidamente. El supervisor de Jake lo llamó a la oficina un martes por la mañana, y él supo antes de cruzar la puerta que su vida estaba a punto de empeorar. El hombre no lo miró a los ojos. Siguió revolviendo papeles en su escritorio como si fueran las cosas más interesantes del mundo. Mira, Morrison, esto no es personal, empezó su supervisor, lo que significaba que era absolutamente personal. Estamos haciendo algunos recortes. Cuestiones presupuestarias. Último contratado. Primero despedido. ¿Tú entiendes? Jake lo entendió perfectamente. Lo despidieron porque su rodilla lo frenaba en la línea. Porque a veces tenía que tomar descansos cuando sus viejas lesiones volvían a aparecer. Porque había tenido 2 ataques de pánico en la sala de descanso. Y eso hizo que la gente se sintiera incómoda. Se suponía que la ley de estadounidenses con discapacidades debía protegerlo, pero las empresas siempre encontraron formas de evadirla. Vació su casillero sin despedirse de nadie y caminó a casa bajo la lluvia. Cuando llegó a su apartamento, estaba empapado y le dolía la rodilla. Pata Blanca estaba esperando junto a la puerta, con una postura inmediatamente alerta. Algo pasó, dijo Witepav. No era una pregunta. Perdí mi trabajo. Jake se dejó caer en el sofá y el agua goteaba al suelo. Estamos oficialmente jodidos. Pata Blanca se quedó en silencio por un momento, esos ojos violetas estudiando a Jake con evidente preocupación. Luego se acercó más y se acomodó de manera que su enorme cabeza quedara al nivel de la de Jake. Tengo una propuesta, aunque quizá pienses que es una tontería. No puedo ser más tonto que mi situación actual. En tu mundo hay empresas de seguridad privada, ¿correcto? Empresas que brindan servicios de protección a quienes los necesitan. Sí, pero solo soy un soldado de infantería con una rodilla mala. Ninguna empresa me va a contratar para nada serio. Quizás no seas tú el único, dijo Pata Blanca con cuidado. ¿Pero qué pasa con nosotros juntos?
Fui criado y entrenado como una bestia guardiana. Durante 20 años, mis habilidades no fueron utilizadas debido a mi apariencia. Pero las habilidades todavía están ahí. Jake. Puedo detectar amenazas a través de las paredes. Puedo escuchar latidos del corazón a 50 pies de distancia. Puedo analizar situaciones tácticas más rápido que la mayoría de sus computadoras. Mi sola presencia intimida a la mayoría de los agresores potenciales. Y tú tienes experiencia en combate, entrenamiento de liderazgo y una comprensión del comportamiento humano que a mí me falta. Jake se irguió, pensando en las posibilidades. Hablas de montar nuestro propio negocio de seguridad. Hablo de usar lo que tenemos. Ambos somos considerados inútiles por quienes deberían habernos valorado. Quizás sea hora de demostrarles que se equivocan. Era una locura. No tenían dinero, ni equipo, ni reputación. Pero últimamente la locura empezaba a ser la especialidad de Jake. Sacó su teléfono y empezó a revisar sus contactos. Viejos compañeros del ejército, chicos de su unidad que se habían mantenido en contacto. Uno de ellos, Tommy Barrett, había mencionado algo sobre trabajo de seguridad en el distrito industrial. Jake lo llamó. Tommy contestó al tercer timbre. Jake, tío, ha pasado una eternidad. ¿Qué pasa? ¿Todavía conoces a ese tipo que dirige los almacenes de Porter Street? ¿Los que no paran de ser asaltados por ladrones? ¿Bill Peterson? Sí. ¿Por qué? ¿Crees que le interesaría ayuda con la seguridad? 20 minutos después, Jake tenía una reunión programada para eso. Esa noche, Tommy había avalado su nombre, lo que le abrió las puertas. El resto lo tendrían que demostrar. Jake y White Poe. Bill Peterson era un tipo corpulento, con el ceño fruncido y manos que parecían capaces de triturar hormigón. Dirigía un almacén de maquinaria cara para constructoras, y le habían robado 3 veces en 2 meses. La policía local no pudo hacer mucho, y las empresas de seguridad que había contratado no servían para nada. Echó un vistazo a White Poe y abrió los ojos de par en par. ¿Qué demonios es eso? Una bestia guardiana, dijo Jake, con voz firme y profesional. Entrenado para trabajos de seguridad y protección. Danos una semana, sin costo alguno. Si no lo hacemos mejor que lo que tienes ahora, no nos debes nada. Bill miró fijamente a Pata Blanca, que permanecía inmóvil, con sus ojos violetas tranquilos e inteligentes. Habla. Habla, corrigió Jake. Y probablemente sea más inteligente que nosotros dos juntos. Le aseguro que soy perfectamente capaz de cumplir con las tareas de protección, añadió Whitepav con su voz profunda y refinada. Mis capacidades sensoriales superan con creces las normas humanas y estoy entrenado en evaluación de amenazas y respuesta táctica. Bill los miró claramente tratando de decidir si le estaban haciendo una broma. Finalmente, se encogió de hombros. ¿Qué demonios? No puede ser peor que lo que tengo ahora. Una semana. Pero si esa cosa se come a alguien, lo demandaré. Él no come gente. Jake dijo. Encuentro la carne humana poco apetitosa. Whitepav agregó amablemente. En su primera noche de trabajo, Jake estaba tan nervioso que llegó a vomitar. Se posicionaron en el almacén principal, con las luces apagadas, esperando. Jake tenía su teléfono listo para llamar a la policía si era necesario. Pata Blanca permaneció sentado inmóvil en las sombras, prácticamente invisible a pesar de su pelaje blanco. A las 2 de la mañana, las orejas de Whitepav giraron repentinamente hacia el lado este del edificio. 3 individuos acercándose aproximadamente a 200 pies de distancia. Se están comunicando vía radio. Puedo escuchar sus transmisiones. Están discutiendo puntos de entrada y dividiendo responsabilidades. ¿Cómo sabes todo eso? Puedo escuchar los latidos de sus corazones y distinguir patrones vocales individuales. Las frecuencias de radio son audibles para mí. Están armados con herramientas de corte de plasma. Huelo la descarga de ozono. Jake agarró su linterna y su radio. ¿Cuál es la obra?
Propongo una maniobra de flanqueo. Te posicionas en la entrada norte. Me acercaré desde el sur y los conduciré hacia su ubicación. Buscarán una respuesta de seguridad convencional, no una acción táctica coordinada. Funcionó perfectamente. Pata Blanca se movió a través de la oscuridad como si fuera parte de ella. Sus 6 patas no hacen absolutamente ningún ruido. Jake escuchó a los ladrones comenzar a gritar en pánico. Sus voces eran altas por el miedo. Vinieron corriendo directamente hacia la entrada norte, justo donde Jake los estaba esperando con su linterna y su teléfono. Seguridad, deténgase ahí. La policía está en camino. Los 3 ladrones se quedaron paralizados, cegados por la linterna. Detrás de ellos, una pata blanca emergió de las sombras. Su pelaje blanco captaba la luz y lo hacía parecer una especie de fantasma. Uno de los ladrones incluso gritó. Se rindieron inmediatamente. Jake los mantuvo seguros hasta que llegó la policía y todo terminó en menos de 10 minutos. Cuando Bill apareció a la mañana siguiente y vio el informe policial, miró a Jake con algo parecido al respeto. ¿Los tienes todos? Sin daños, sin heridos, retirada limpia. Ni siquiera entraron. Estás contratado. Contrato indefinido. Dime tu precio. La noticia se extendió rápidamente en la comunidad empresarial. Un veterano y su bestia guardiana alienígena entrenada que realmente detuvo el crimen en lugar de simplemente observarlo suceder. En 2 semanas, tenían 3 clientes más. En un plazo de 1 mes, rechazaron trabajos porque no podían con todo. Jake los trasladó del estrecho estudio a una casa pequeña con un patio cercado. No era lujoso, pero tenía espacio para que Whitepau se moviera y había césped real. Whitepau inmediatamente reclamó un rincón del patio y comenzó a cavar. ¿Qué estás haciendo? Jake preguntó, observando al lobo excavar cuidadosamente una sección de tierra. Estoy empezando un jardín. Me fascinan tus plantas terrestres. En mi mundo, la flora obtiene energía de minerales cristalinos. Tu fotosíntesis es maravillosamente ineficiente. Me gustaría comprenderla mejor. En cuestión de semanas, Whitepau tenía plantas de tomates creciendo. Pasaría su tiempo libre cuidándolos con una delicadeza que parecía imposible para algo de su tamaño. Jake llegaba a casa después de ir a buscar suministros y encontraba a Pata Blanca podando cuidadosamente las hojas y hablando con las plantas con su voz profunda sobre técnicas adecuadas de crecimiento. Sabes que no pueden entenderte, ¿verdad? Quizás no de la forma en que tú y yo nos comunicamos, pero responden a los estímulos. Además, me da algo que cuidar. Nunca me permitieron crear nada antes, solo cuidar y proteger lo que otros construían. La vida realmente estaba mejorando. Jake volvió a tener un propósito. El dinero no era gran cosa, pero era estable y suficiente para vivir. Pata Blanca parecía más feliz y más confiada. Estaban construyendo algo real juntos, demostrando que las personas que los habían rechazado estaban equivocadas. Entonces Jake se encontró con el capitán Reeves en un evento de networking para veteranos y todo empezó a desmoronarse. Reeves era dueño de una empresa de seguridad de la competencia, una de las grandes y consolidadas. Había sido el oficial al mando de Jake durante su último despliegue. El hombre que había criticado constantemente a Jake por cuestionar órdenes, que había bloqueado su ascenso, que había dejado en claro que Jake era una decepción para el uniforme. Morrison Reeves dijo, con una sonrisa fría y aguda. Escuché que has estado jugando al guardia de seguridad con una especie de mascota extraterrestre. Eso es lindo. Es un negocio legítimo. Señor, ¿lo es? Porque he estado investigando sobre la ley de inmigración extranjera. Resulta que las criaturas extraterrestres no registradas que operan empresas comerciales constituyen una violación bastante grave. Los organismos de inmigración estarían muy interesados en su situación. La sangre de Jake se heló. No hagas esto, siempre fuiste débil. Morrison no pudo sobrevivir en el ejército. Ahora ni siquiera puedes sobrevivir en la vida civil sin que tu fenómeno haga todo el trabajo. Aquí te damos algunos consejos.
Cierre su pequeña operación y salga del negocio de la seguridad. De lo contrario, hago algunas llamadas y su mascota desaparece definitivamente. Reeve se alejó, dejando a Jake parado allí, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblando. Cuando llegó a casa, encontró a Pata Blanca en el jardín, su pelaje blanco sucio de tierra, completamente en paz. La voz de Jake tembló cuando habló. Tenemos un problema. Las orejas de Pata Blanca se aplanaron inmediatamente. Ellos vienen por mí. No si puedo detenerlos. Jake. Soy ilegal. No tengo papeles, ni ciudadanía, ni derechos en vuestro mundo. Estoy clasificado como fauna, como propiedad. Si vienen entonces luchamos. No te salvé de una jaula solo para dejar que te arrojaran a otra. Pero mientras Jake investigaba la ley de inmigración esa noche, su esperanza se desmoronó. Las regulaciones eran brutales y claras. Las criaturas alienígenas no registradas podrían ser detenidas y deportadas sin apelación. No hubo excepciones. A menos que pudieran demostrar que Pata Blanca no era una criatura en absoluto. Jake pasó 3 noches sin dormir investigando la ley de inmigración, bebiendo café que se había enfriado hacía horas y con los ojos ardiendo de mirar la pantalla de la computadora. Cada documento legal que encontró hacía que su situación pareciera peor. La fauna exótica no registrada no tenía ningún derecho bajo la legislación de la Tierra. Podrían ser detenidos sin orden judicial, retenidos sin juicio y deportados sin apelación. Fue diseñado para manejar especies invasoras y animales peligrosos, no seres que pudieran hablar 5 idiomas y citar filosofía. Pero había una cosa que Jake seguía descubriendo en su investigación. Una laguna tan pequeña que casi la pasa por alto la primera vez. Si una criatura extraterrestre pudiera demostrar inteligencia sapiens y establecer ciudadanía legal a través de un defensor, ya no podría ser clasificada como fauna. Serían considerados una persona bajo la ley interestelar. El problema era demostrarlo y se estaban quedando sin tiempo. Zarpa Blanca sabía que algo andaba mal. Dejó de cuidar su jardín y dejó de recitar poesía por la noche. Se sentaba junto a la ventana durante horas, con sus ojos violetas mirando la calle como si estuviera esperando lo inevitable. «Deberías entregarme», dijo Pata Blanca una noche, con voz tranquila y resignada. «Haz un trato con ellos. Digamos que te obligué a protegerme. Quizás sean más indulgentes contigo si cooperas». «¿Estás loco?» Jake se quebró. «No te voy a entregar a gente que te meterá en una jaula. He estado en jaulas antes, Jake. Puedo sobrevivirlos. Ese no es el punto. No vas a volver a eso. Vamos a luchar contra esto. Oh, tú mismo dijiste que la ley es clara». Jake buscó la información que había encontrado sobre el proceso de audiencia del Consejo Interespecies. Hay una manera. Es una posibilidad remota, pero algo es algo. Si podemos llevarte ante el Consejo y demostrar que eres inteligente, ellos tendrán que reconocerte como persona, no como propiedad. ¿Y cómo demostramos eso? Tú hablas, piensas, sientes, lees libros, cultivas tomates y tienes pesadillas. Eso no es lo que hacen los animales. Pata Blanca, eso es lo que hace la gente. Antes de que Witepav pudiera responder, sus orejas giraron repentinamente hacia la calle. Vehículos aproximándose. Unidades múltiples, equipo pesado. Ellos están aquí. Jake miró por la ventana y vio 3 camionetas todoterreno negras acercándose a la casa. Hombres con equipo táctico ya estaban saliendo y llevando equipos que zumbaban con tecnología alienígena. Al frente de ellos había un hombre con traje que se movía con la confianza de alguien que había hecho esto 100 veces antes. Agente de control de inmigración Richard Strauss. Jake lo reconoció por las fotografías que había encontrado durante su investigación. El hombre tenía reputación de ser minucioso, paciente y absolutamente despiadado cuando se trataba de aplicar leyes de extranjería. «Puerta trasera», dijo Jake, ya agarrando su teléfono y su billetera. Ahora corrieron.
Las manos de Jake temblaban mientras llamaba a Tommy mientras se movían por patios y callejones. Su amigo contestó al segundo timbre. Tommy, necesito ayuda. La inmigración va tras Whitepav. ¿Podemos quedarnos en tu casa? ¿Cuánto tiempo? No sé. Quizás pasen unos días mientras resuelvo esto. Hubo una pausa. Entonces la voz de Tommy volvió sólida y segura. Ven por la entrada trasera. Lo dejaré desbloqueado. El sótano de Tommy estaba terminado y era cómodo, con un sofá-cama y un pequeño baño. La esposa de Tommy, Clare, trajo mantas y comida sin hacer una sola pregunta, aunque sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a Whitepav. Gracias, le dijo Whitepav con su voz profunda y educada. Nos disculpamos por la intrusión. Clare parpadeó, miró a Tommy y luego volvió a mirar a Whitepav. Tú hablas, por supuesto que sí. Está bien entonces. Aunque si tienes hambre, todavía quedan restos de lasaña en el frigorífico. Supongo que no puedes comer lasaña. Lamentablemente no, pero se agradece el detalle. Después de que Clare volvió arriba, Tommy se sentó con Jake y le explicó todo claramente. Podrías quedarte aquí unos 3 días antes de que los vecinos empiecen a hablar. ¿Cuál es tu plan? Estamos trabajando en ello, dijo Jake, lo cual solo era parcialmente cierto. Tenía ideas, pero todas eran desesperadas y probablemente estúpidas. El agente Strauss no iba a ponérselo fácil. Jake descubrió esto a la mañana siguiente cuando revisó su teléfono y encontró su cuenta bancaria congelada. Strauss había conseguido que un juez autorizara la incautación de activos, alegando que Jake estaba ocultando contrabando ilegal de inmigrantes. Sin acceso al dinero, Jake no podía alquilar un hotel, no podía comprar suministros, no podía hacer nada. Se mudaron a una segunda casa segura esa tarde. Lisa Hayes, otra veterana de la antigua unidad de Jake, trabajaba en mantenimiento de la ciudad y sabía que edificios estaban programados para ser demolidos. Ella les dio las llaves de un complejo industrial abandonado que tenía tal vez una semana antes de que aparecieran los equipos. Manténgase fuera de la vista, advirtió Lisa. Hay cámaras por todas partes en esta ciudad. Un video de tu amigo se vuelve viral y Strauss sabrá exactamente dónde estás. Tenía razón. Pasaron 2 días antes de que alguien viera a Pata Blanca a través de una ventana. Un chico con un teléfono grabó 15 segundos de video mostrando a un lobo blanco gigante moviéndose por el edificio. El video explotó en redes sociales y se volvió viral. En cuestión de horas, los medios de comunicación publicaban historias sobre el lobo fantasma del distrito industrial. Strauss usó el video para rastrearlos. Jake ni siquiera escuchó los drones hasta que fue demasiado tarde. Eran pequeños, silenciosos y estaban equipados con una tecnología asombrosa diseñada para grandes criaturas alienígenas. Jake vislumbró uno por la ventana justo antes de la explosión. Se lanzó de lado, pero Pata Blanca fue más rápido. El enorme lobo se movió para proteger a Jake, interponiéndose entre él y la ventana. La impactante explosión le dio a Pata Blanca de lleno en el hombro. El lobo emitió un sonido que Jake nunca había oído antes. Algo entre un aullido y un grito. Todo su cuerpo se convulsionó y luego se desplomó, con 6 patas dobladas bajo él como si alguien le hubiera cortado los hilos. No, no, no. Jake gateaba hacia Pata Blanca antes de darse cuenta de que se movía. El hombro del lobo estaba desgarrado, y la sangre, con un tenue brillo azul, se extendía por su pelaje blanco. La herida no cerraba. Jake presionó la herida con las manos, intentando detener la hemorragia. Su camisa se empapó en segundos. Los ojos de Pata Blanca estaban abiertos, pero desenfocados, cambiando rápidamente de violeta a dorado como si algo se rompiera en su interior. Quédate conmigo, suplicó Jake. Vamos, amigo. Quédate conmigo. La voz de Pata Blanca sonó débil y tensa. Jake, necesito decirte algo sobre por qué el príncipe me entregó a ti. Ahorra fuerzas. Tenemos que irnos. Escúchame.
Pata Blanca tosió y más de esa sangre luminiscente manchó sus dientes. No era solo gratitud. El príncipe me entregó a ti como una prueba. No de ti, sino de la humanidad. En mi mundo, fui rechazado por ser imperfecto. Quería ver si tu gente podría ser diferente. Si los humanos podían ver más allá de las apariencias y ver el valor. No te vas a morir. No te lo permitiré. Tengo 73 años, según tus cuentas. He pasado la mayor parte de mi vida en jaulas, escuchando que no valgo nada. Estos meses contigo fueron la primera vez que me sentí como una persona. Gracias por ese regalo. La visión de Jake se nubló por las lágrimas. Buscó a tienta su teléfono con las manos ensangrentadas y llamó a la única persona que se le ocurrió. Rita, la traficante del mercado negro que los había ayudado antes. Apareció 40 minutos después con un botiquín que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Película. No hizo preguntas, simplemente se puso a inyectar a Whitepap sustancias que le dieron su primera chispa y brillo. Vivirá, dijo Rita finalmente, sentándose sobre sus talones. Pero esto es temporal. Necesita atención médica de verdad. De esas que no se pueden conseguir mientras se corre y se esconde. ¿Qué sugiere? Deje de correr. Lleve esto a los tribunales. Hay un proceso para que los extraterrestres soliciten la ciudadanía. Es brutal y las probabilidades son pésimas, pero es mejor que esperar a que Strauss les dispare a ambos. ¿Qué posibilidades tenemos? Rita miró a Whitepap, inconsciente pero respirando con regularidad. Quizás un 10%. Pero eso es un 10% mejor que cero. Jake pasó los 2 días siguientes haciendo llamadas. Su antigua unidad empezó a movilizarse. Tommy accedió a testificar sobre la inteligencia de Whitepap. Lisa se ofreció a proporcionar documentación. Bill Peterson, el dueño del almacén, se ofreció a hablar sobre su trabajo de seguridad y como Whitepap una vez convenció a un ladrón armado de no atacarlo. Pero necesitaban un abogado especializado en interespecies. La ley cobraba miles de dólares por hora. Jake tenía exactamente $300 a su nombre. Entonces sonó su teléfono con un número que no reconoció. Jacob Morrison. La voz era de una mujer profesional con un toque de determinación. Me llamo Rachel Stone. Soy abogada del proyecto de defensa de los derechos de intereses. He estado siguiendo su situación. Me gustaría representarlos a usted y a Whitepap. Pro bono. El corazón de Jake dio un vuelco. ¿Por qué haría eso? Porque si ganamos este caso, sentaría un precedente para cualquier otro ser sensible que el gobierno intente clasificar como fauna. No se trata solo de un lobo albino, Jake. Se trata de quien puede ser considerado una persona. Y creo que vale la pena luchar por eso. ¿Cuándo podemos empezar? Ahora mismo. Pero primero, tienen que hacer algo que les parezca incorrecto. Tienen que entregarse involuntariamente. No podemos luchar contra esto mientras sean fugitivos. Lo luchamos en los tribunales con la ley de nuestro lado o no lo luchamos en absoluto. Jake miró a Pata Blanca, que se había despertado y escuchaba con esos inteligentes ojos violetas, asintió levemente. Esa noche, Jake llamó al agente Strauss y organizó la rendición. El agente pareció sorprendido, pero accedió a reunirse con ellos en un lugar neutral con la mínima fuerza. Salieron juntos al atardecer. Jake con las manos visibles. Pata Blanca avanzaba lentamente a su lado, todavía herido, pero erguido. El agente Strauss esperaba con su equipo, con las armas desenfundadas, pero sin apuntar. Se había congregado una multitud. Se había corrido la voz entre la comunidad de veteranos y docenas de la antigua unidad de Jake habían aparecido. Observaban en silencio, con los brazos cruzados, observándolo todo. Strauss se acercó con correas especiales diseñadas para bestias guardianas. Mientras las colocaba en las piernas de Pata Blanca, el agente no dejaba de mirar a la multitud con nerviosismo. Te equivocas, Morrison, dijo Strauss. Esta cosa no es una persona. Es propiedad.
Fauna alienígena. Habló Witepou, su voz profunda resonando por todo el estacionamiento. Entonces demuéstrelo en el tribunal. Agente Strauss. Espero debatir con usted sobre la naturaleza de la personalidad. Strauss se detuvo. La sorpresa se reflejó en su rostro. Tal vez esperaba un animal. Tal vez pensó que los informes sobre Witepab hablando eran exagerados. Pero oírlo en persona, ver la inteligencia en esos ojos, pareció estremecerlo. Subieron a Witepab a un transporte especializado. Al cerrarse las puertas, Witepab captó la mirada de Jake. No te preocupes por mí. Ya he estado en jaulas antes. Al menos esta vez, alguien está luchando por sacarme. Jake vio alejarse el transporte y se hizo una promesa. Recuperaría a Witepab. Cueste lo que cueste. La sala de audiencias del Consejo de Intereses no se parecía en nada a un tribunal normal. Era enorme, construida como un anfiteatro con filas de asientos que se elevaban en semicírculo. El techo era de algún tipo de material transparente que mostraba el cielo, y las paredes tenían pantallas que mostraban traducciones en docenas de idiomas. Equipos de cámara de la mitad. Una docena de planetas habían instalado equipos, y sus operadores alienígenas se movían con una eficiencia experta. Este caso se había convertido en noticia en múltiples sistemas estelares. Era la primera vez que una bestia guardiana cuestionaba su clasificación como propiedad no inteligente. Jake estaba sentado en la mesa de la defensa junto a Rachel Stone, su abogada, con el único traje que tenía. Le quedaba demasiado ajustado de hombros y los pantalones un poco cortos, pero era lo mejor que podía hacer. Sus manos no dejaban de temblar. Al otro lado del pasillo estaba sentado el agente Strauss con 3 fiscales del gobierno que parecían tranquilos y seguros. Tenían maletines llenos de pruebas, testigos expertos alineados y todo el peso de la ley de inmigración a sus espaldas. Jake tenía a Rachel, algunos testigos de carácter, y una esperanza que se desvanecía a cada minuto. Entonces trajeron a Pata Blanca, y a Jake se le rompió el corazón. El lobo llevaba unas ataduras que brillaban con tecnología de supresión, limitando sus movimientos a pasos lentos y cuidadosos. Pero caminaba con la cabeza alta, su pelaje blanco limpio y cepillado, sus ojos violetas escudriñando la sala con evidente inteligencia. Cuando vio a Jake, aguzó las orejas. Solo un poco. La única señal de emoción que se permitió. La galería estaba abarrotada. Tommy y el resto de la antigua unidad de Jake ocupaban 3 filas, todos con sus uniformes de gala. Lisa se sentó con Bill y otros dueños de negocios. Rita se reclinaba al fondo, sin perder de vista nada con su mirada penetrante. Y en la primera fila, provocando susurros y miradas de asombro, se sentaba el príncipe Valerie. El príncipe cororeano llevaba una armadura ceremonial que parecía absorber la luz, dándole el aspecto de una sombra viviente. Su presencia allí era básicamente un incidente diplomático. Los monarcas gobernantes no asistían a los procedimientos legales en otros sistemas. Sus ojos negros estaban fijos en Pata Blanca con una expresión que podría haber sido de orgullo o de arrepentimiento. Entró la jueza Caldwell, una mujer severa de unos 60 años con el cabello gris recogido con fuerza. Llevaba 20 años presidiendo casos interespecies y tenía fama de ser justa pero severa. Llamó al orden a la sala con una voz que atravesó el murmullo de la multitud como un cuchillo. Esta audiencia determinará si el ser designado como Pata Blanca es vida inteligente o fauna extraterrestre. La carga de la prueba recae en la defensa. Procedamos. La fiscalía fue la primera en actuar y salió con todo. Trajeron a científicos que habían estudiado a las bestias guardianas en su mundo natal, mostrando videos del entrenamiento de las criaturas. Los expertos argumentaron que las bestias guardianas eran herramientas genéticamente modificadas, criadas para rasgos específicos como la lealtad y el pensamiento táctico, pero carecían de verdadera conciencia. El Dr. Nathan Cross, un científico del comportamiento,
Subió al estrado y habló con la confianza de alguien que nunca ha cuestionado sus propias conclusiones. Las bestias guardianas muestran un mimetismo impresionante y aprenden comportamientos, pero estos son fundamentalmente diferentes de la autoconciencia genuina. Un loro puede decir cientos de palabras. Un delfín puede seguir órdenes complejas. Esto no los convierte en personas. Los convierte en animales muy inteligentes. Mostró escáneres cerebrales, análisis genéticos, registros de reproducción. Todo diseñado para demostrar que Whitepave era una sofisticada máquina biológica. Nada más. Entonces el capitán Reeves subió al estrado y Jake tuvo que agarrarse al borde de la mesa para no levantarse y gritar. Reeves vestía un traje caro y hablaba con una falsa preocupación que hizo que Jake. Se me pone la piel de gallina. Conozco a Jacob Morrison desde hace años, testificó Reeves, sin siquiera mirar a Jake. Es un individuo con problemas. Múltiples problemas psicológicos derivados de su servicio militar. Se ha aferrado a esta criatura como mecanismo de defensa y se ha convencido de que no es algo. La verdad es que está explotando a un animal entrenado para obtener ganancias. Su supuesto negocio de seguridad no es más que Morrison escondiéndose tras un arma de la que no tiene que hacerse responsable. Reeves pintó una imagen de Jake como mentalmente inestable y de Pata Blanca como un peligroso animal de ataque al que casualmente le habían enseñado algunas palabras. Los fiscales se lo tragaron. Incluso el juez Caldwell se mostró escéptico. Rachel interrogó a cada testigo, buscando soluciones donde pudiera, pero Jake sentía que el caso se le escapaba. El argumento de la fiscalía era sólido. Las bestias guardianas fueron criadas como herramientas. ¿Cómo se demuestra que algo criado para ser propiedad merece ser tratado como una persona? Entonces Rachel llamó a Pata Blanca al estrado y la sala del tribunal estalló. El agente Strauss disparó. Se puso de pie tan rápido que su silla se cayó. Su señoría, esto es absurdo. El sujeto de este proceso no puede testificar sobre su propio estatus. Es una lógica circular. La jueza Caldwell reflexionó durante un largo momento mientras la sala bullía de argumentos. Finalmente, levantó la mano para pedir silencio. Revocado. Si este ser puede demostrar comprensión y autoconciencia, es directamente relevante para la cuestión que nos ocupa. Lo permito. Le quitaron las ataduras y Pata Blanca se acercó al estrado. Se había construido una plataforma especial para acomodar su tamaño. Se sentó en ella con cuidadosa dignidad, doblando sus 6 patas bajo él, sus ojos violetas tranquilos a pesar de los cientos de personas que lo miraban. Rachel se acercó con suavidad como si estuviera hablando con alguien frágil. Pata Blanca, ¿puede decir su nombre completo para que conste? La voz profunda de Pata Blanca llenó la cámara clara y firme. Nací sin nombre. En mi mundo, las bestias guardianas reciben nombres solo después de completar su entrenamiento y vincularse con su protegido. Nunca recibí ese honor. Mi albinismo me marcó como maldito de nacimiento. Me llamaban el pálido uno, el roto, o más comúnmente, eso. Jacob Morrison me puso el nombre de Pata Blanca. Fue la primera vez que alguien sugirió que merecía ser llamado de otra manera que no fuera un error. Varias personas en la galería se removieron incómodas. El juez Caldwell se inclinó ligeramente hacia adelante. Rachel continuó, háblenos de su educación. Estuve aislado la mayor parte de mi vida. La intervención del príncipe Valoran me mantuvo con vida, pero estuve oculto a la vista del público. Tuve acceso a bibliotecas digitales y materiales de aprendizaje. Estudié para llenar el vacío de mi existencia. Primero las lenguas, luego la literatura, la filosofía, las matemáticas, la historia. Me fascinó especialmente el existencialismo de la Tierra, la idea de que lo que somos no está determinado al nacer, sino que se crea a través de nuestras elecciones y acciones. Rachel abrió una pantalla. Os muestro un pasaje de un libro escrito en ruso. ¿Puedes leerlo? Whitepo leyó el pasaje en voz alta en un ruso fluido, con una pronunciación perfecta. Luego lo tradujo al inglés. Luego ofreció un análisis detallado.
de la filosofía del autor y cómo se relaciona con el tema de la responsabilidad moral. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Incluso los fiscales parecían conmocionados. El doctor Cross sugirió que su discurso es una imitación sofisticada, dijo Rachel. ¿Es eso exacto? Si fuera mimetismo no entendería la profunda ironía de este proceso. Contestó el polo blanco. Sus ojos violetas recorrieron la habitación. Me piden que demuestre que soy una persona a personas que ya han decidido que no lo soy. Es como pedirle a alguien que demuestre que puede ver colores a alguien que ha decidido que es ciego. La carga es imposible porque el supuesto es erróneo desde el principio. ¿Qué quieres decir? El sapiens no debería medirse por su origen genético o su forma física. Debería medirse por la capacidad de autoconciencia, de razonamiento moral, de sufrimiento y de alegría. Yo sé que existo. Entiendo que un día dejaré de existir y ese conocimiento me llena de miedo. Espero cosas más allá de mi supervivencia inmediata. Sueño con futuros que quizá nunca vea. Lamento los años que perdí por el aislamiento. Su voz se hizo más baja pero no menos potente. Si estas cualidades no definen la personalidad, entonces, ¿qué lo hará? La forma del propio cuerpo, el planeta donde nacemos. Porque si ese es el estándar, entonces la personalidad no tiene que ver con la conciencia. Se trata de prejuicios. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jake vio a varios jurados secándose los ojos. Incluso la jueza Caldwell parecía afectada, aunque mantuvo su compostura profesional. Rachel hizo su última pregunta. ¿Por qué quieres quedarte en la tierra? La mirada de Pata Blanca encontró a Jake entre la multitud. Porque por primera vez en 73 años alguien me miró y vio una persona en lugar de un defecto. Jake Morrison me dio algo que mi propia gente nunca me dio. Una elección. La libertad de decidir quién quería ser. Elijo ser su compañero, su amigo. Elijo construir una vida que tenga sentido. ¿No es eso lo que desean todos los seres conscientes? El agente Strauss interrogó agresivamente, tratando de romper la compostura de Whitepav. Fuiste criado para proteger a la realeza. Simplemente estás siguiendo tu programación con Morrison. Me criaron para ser guardia. Elegí proteger. Existe una diferencia fundamental entre compulsión y elección. Comes, duermes, sigues órdenes. Estos son comportamientos animales. Los humanos comen y duermen. Los humanos siguen leyes y normas sociales. ¿Eso los convierte en animales? ¿O es que solo cuando los no humanos demuestran inteligencia se vuelve sospechoso? El rostro de Strauss se puso pálido. Estás siendo entrenado. Alguien te enseñó estas respuestas. Toda comunicación se aprende. Agente Strauss, usted aprendió inglés cuando era niño. Eso hace que tus pensamientos sean menos genuinos, o la autenticidad solo se cuestiona cuando el hablante resulta inconveniente para tu visión del mundo. Strauss no tuvo ninguna buena respuesta a eso. Luego Rachel llamó a Jake. Testificó sobre su asociación, sobre conversaciones a altas horas de la noche en las que Whitepav lo había ayudado a superar ataques de TEPT con comprensión y compasión, sobre cómo Whitepav una vez había pasado 4 horas tratando de calmar a un hombre armado y desesperado que había irrumpido en un almacén, convenciéndolo de buscar ayuda en lugar de hacer algo de lo que no podía arrepentirse. Me salvó la vida, dijo Jake con la voz ronca por la emoción. No porque estuviera programado. Lo hizo porque le importa. Porque a pesar de todo lo que el mundo le hizo, sigue eligiendo la amabilidad. Eso no es programación. Eso es carácter. Es una persona que toma decisiones morales. Tommy testificó sobre su trabajo junto a Whitepav. Lisa habló de su jardín y del cuidado con el que cuidaba cada planta. Bill describió la inteligencia y la compasión de Whitepav con detalle. Cada testimonio pintaba la misma imagen de alguien que pensaba, sentía y elegía sus acciones deliberadamente. Entonces, el príncipe Valerian solicitó permiso para dirigirse al tribunal. El juez Caldwell no pudo negarse. La inmunidad diplomática le otorgaba el derecho.
El príncipe se acercó al estrado y su presencia exigía una atención absoluta. Le di Witepab a Jacob Morrison como prueba, dijo Valerian, con una voz que transmitía una autoridad que hacía que la gente se enderezara. No de Morrison, sino de la humanidad misma. Mi pueblo creó bestias guardianas. Los criamos por su inteligencia y conciencia porque esas cualidades los hacían mejores protectores. Luego les negamos la personalidad porque reconocer lo que habíamos hecho requeriría que afrontáramos nuestra propia crueldad. Uno de los fiscales intentó interrumpir. Su Alteza, las políticas internas de su cultura. Nuestro monstruoso Valeriano lo interrumpió. No estoy aquí para defender mi mundo. Estoy aquí para exponerlo. Las bestias guardianas son inteligentes. Lo sabemos. Siempre lo hemos sabido. Elegimos ignorarlo porque reconocer su personalidad significaría admitir que hemos practicado la esclavitud durante generaciones. Le di la pata blanca a Morrison porque esperaba que los humanos fueran mejores que nosotros. Si lo deportas, demuestras que no lo eres. La sala del tribunal estalló en cólera. La jueza Caldwell tuvo que golpear su mazo repetidamente para restablecer el orden. Un monarca gobernante acababa de admitir que toda su especie estaba cometiendo lo que equivalía a esclavitud. Las implicaciones políticas resonarían durante años. El juez pidió un receso para deliberar. Siguieron 3 días de espera. Jake apenas funcionaba. No podía comer, no podía dormir. Rachel logró conseguirle privilegios de visita con Witepab. Se sentaron en una habitación esterilizada, separados por un campo de fuerza que zumbaba entre ellos. Pase lo que pase, dijo Pata Blanca en voz baja. Gracias por intentarlo. Vamos a ganar. Y si no, te encontraré. Donde quiera que te envíen, te encontraré. Lo prometo. Los ojos de Pata Blanca cambiaron de violeta a dorado y lágrimas luminiscentes recorrieron su pelaje blanco. Ya me has dado más de lo que jamás esperé. No hagas promesas que no puedas cumplir. Cumplo mis promesas, dijo Jake con fiereza. Al tercer día los llamaron nuevamente. La jueza Caldwell parecía agotada, como si hubiera envejecido años y 72 horas. La sala del tribunal estaba aún más llena que antes, con gente de pie en los pasillos. Este tribunal ha revisado todos los testimonios y pruebas, comenzó. La cuestión que se nos plantea es si la inteligencia por sí sola constituye personalidad bajo el derecho interespecies. La Fiscalía sostiene que el origen genético determina el estatus y que ser criado para fines específicos no puede ser totalmente autónomo. Este tribunal considera que ese argumento es profundamente preocupante, en última instancia, inaceptable. El corazón de Jake latía tan fuerte que pensó que se iba a desmayar. Si aceptamos que el origen determina el valor, abrimos puertas que deberían permanecer permanentemente cerradas. Clones, seres genéticamente modificados, inteligencias artificiales, ¿dónde acabaría todo esto? ¿En qué momento la circunstancia de la creación de una persona elimina su derecho a la autodeterminación? El juez Caldwell miró directamente a Witepab. Este tribunal considera que el ser llamado Witepab ha demostrado más allá de toda duda razonable las cualidades que definen la inteligencia sapiente, la autoconciencia, el razonamiento moral, el pensamiento creativo, la profundidad emocional y, lo más importante, la capacidad de elección autónoma. Él no es fauna. Él es una persona. La sala del tribunal estalló en ruido. Jake no podía respirar, no podía pensar. Rachel le agarraba el hombro y le decía algo que él no podía oír por el rugido en sus oídos. Además, continuó la jueza, alzando la voz por encima del ruido. Este tribunal otorga a Witepab el estatus de ciudadanía legal bajo la defensa de Jacob Morrison con todos los derechos y protecciones brindadas a los seres inteligentes. Se anula la orden de deportación. La contención se levanta inmediatamente. El agente Strauss quitó esas restricciones. El rostro de Strauss fue tallado en piedra, pero él siguió la orden. Las ataduras brillantes se disolvieron como humo y Pata Blanca quedó completamente libre por primera vez desde su rendición.
El lobo cruzó la sala del tribunal en 4 largas zancadas. Presionó su enorme cabeza contra el pecho de Jaque, y Jaque envolvió sus brazos alrededor del cuello de Pata Blanca, sintiendo el latido constante del corazón debajo de pelaje blanco. Prueba de vida. Prueba de personalidad. Prueba de que a veces, contra todo pronóstico, el sistema puede acertar. Lo logramos, susurró Jaque. No, dijo Pata Blanca suavemente. Somos libres, ambos. La sala del tribunal todavía era un caos, pero en ese momento, solo estaban ellos dos, un veterano destrozado y un lobo rechazado que se habían encontrado y se negaban a separarse. Habían demostrado que el valor no está determinado por cómo naces o por lo que los demás piensan de ti. Está determinado por tus elecciones, tus acciones y tu capacidad de cuidar. Habían ganado y la victoria cambiaría.